Muy buenas tardes. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Como cada domingo me da mucho gusto encontrarme con usted. Sean bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Mi oración ha sido que hoy usted tenga un encuentro con el Señor. Este domingo, particularmente para los mexicanos, es muy especial. Hoy tenemos elecciones nacionales, las más grandes de nuestra historia. Más de 20,000 cargos públicos serán elegidos hoy. Por eso usted y yo, como ciudadanos mexicanos, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de ir y ejercer nuestro voto. Yo sé que muchos se sienten impotentes ante situaciones como las que vivimos en nuestro país, pero créame, esta bendición que Dios nos ha dado de poder participar en un país democrático, debemos valorarla y aprovecharla. Dios tiene todo en control. Él pone reyes y quita reyes, pero usted y yo, sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, debemos ejercer nuestro voto. Vaya y vote si no lo ha hecho. Hoy quiero invitarle, antes de reflexionar en un mensaje especial que Dios tiene para usted y para mí, para que podamos escuchar este canto. Es un canto que nos confirma que usted y yo, aquí donde estamos, siendo tal vez tan insignificantes como nos sentimos, podemos ser útiles con nuestra oración y con la luz que brilla en nuestras vidas para que nuestro México cambie. Clamemos por nuestra patria. Escúchelo, por favor, y luego volvamos a reflexionar en la palabra de Dios. Lo que México necesita es que clamemos a Dios para que intervenga. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una generación que levanta a Cristo siempre en oración, clamando por mi patria. Estas concepciones, estos corazones pertenecerán, Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra patria. Las barcas y las redes listas son. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo siempre en oración, clamando por mi patria. Esas prospecciones, los corazones pertenecen a Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra patria. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Usted y yo,
Sí, somos pequeñas llamas prendidas por la luz de Jesucristo, para que alumbremos aquí donde nos ha puesto, en este país, ahí en esa ciudad. Usted y yo, clamemos por nuestra patria, al Señor que salve nuestra patria. La Biblia nos desafía para que oremos por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Hoy quiero compartirle un mensaje en la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 14. Permítame leer este pasaje de la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto pagan los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Mire, México necesita cambiar, el mundo necesita cambiar, y el Señor le ofrece a usted y nos ofrece a los mexicanos un cambio para México, un cambio que será producido por el poder de Dios, pero usándonos a usted y a mí como esas pequeñas llamas, y no solamente con nuestra oración, sino también con nuestro compromiso de vestirnos del Señor Jesucristo y vivir enfrente de este mundo, de esta sociedad en la que estamos, como aquel que desea transformar sus vidas. Estoy seguro que usted, como yo, está preocupado por todo lo que pasa en nuestro país. Es preocupante las cosas que estamos escuchando en las noticias que están sucediendo y que cada vez son peores. ¿Cómo podemos frenar esta ola de corrupción, esta ola de maldad, de crímenes, de inseguridad, esta ola de miedo que está viviéndose en un país como el nuestro? ¿Qué tiene que suceder para que México cambie? Creo que la esperanza, la única esperanza que muchos de nosotros sabemos que tiene México es Jesucristo. Él es la esperanza para nuestra nación. Él es la esperanza para su país, para su ciudad. Cristo es la esperanza. Ahora, ¿cómo puede nuestro Señor producir un cambio total en un país tan grande como México? ¿Cómo puede Jesucristo producir un cambio para México? Bueno, Él puede obrar directamente a través de la mente de los gobernantes, dándoles sabiduría y dirección, pero no son los gobiernos la esperanza para México. Nuestro Señor Jesucristo, obrando a través de usted y obrando a través de mí, quiere producir este cambio.
este cambio que necesitamos, que nos urge a los mexicanos. Cada vez que vemos al Señor obrando para cambiar un país, para formar una nación, o para revelarle a una nación que vendrá castigo por su desobediencia, usó seres humanos, hombres y mujeres dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios. Y en este tiempo es lo mismo. Por eso permítame orar a Dios, orar por nuestro México, orar por estas elecciones, pero también voy a orar para que usted y yo escuchemos lo que Dios quiere hablarnos hoy y que tengamos un encuentro con Él, que nos convenza de ser esas pequeñas llamas que cambien una nación. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, por este domingo. Pedimos bendición para México. Permite que haya elecciones en medio de tranquilidad, de seguridad y de paz. Mueve el corazón de cada mexicano, de cada cristiano y cristiana, para que salgamos a ejercer nuestro voto y para que lo hagamos confiando en que eres tú, Señor, el que pondrá a aquellos que nos gobernarán con ciencia y con sabiduría. Señor, ayúdanos a reconocer que tienes todo en control y que este mensaje nos desafíe para participar contigo en un cambio para México. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si volvemos al pasaje de Romanos capítulo 13, vamos a darnos cuenta de 3 cosas que nos desafía Dios. Primera, es tiempo de hacer algo. Y permítame ir de atrás hacia adelante en el pasaje que leí ahí en Romanos capítulo 13. Déjeme recordarle lo que dice ahí en el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Dice ahí, y esto. Ahorita voy a regresar a lo que leí al inicio del capítulo, pero aquí cuando nos habla de todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en nuestro país, la necesidad de someternos a las autoridades y de vivir de manera responsable, es un desafío porque este es el momento en el que el mundo necesita un cambio. Este es el momento en el que México necesita un cambio. Dice, y esto conociendo el tiempo. Estamos viendo las cosas que están sucediendo. Estamos viendo las ideologías que se están tratando de imponer. Estamos viendo lo que la pandemia ha provocado, no solo en México, sino en el mundo entero. Dice el Señor, y ahora conociendo el tiempo. Mire, si no es ahora, ¿cuándo? México necesita un cambio. Y este es el momento de producir ese cambio. Creo que usted y yo debemos atender la palabra del Señor y, como dice el pasaje, reconocer que ya es hora. Es verdad, sonó el despertador para el pueblo de Dios, porque créame que esto no depende de lo que hagan nuestros gobernantes. Esto está en nuestras manos porque Dios es soberano y Él quiere que usted y yo seamos un instrumento de cambio para el país en el que vivimos, comenzando aquí en la ciudad donde Él nos ha puesto. Mire, este es el momento. Es hora ya de levantarnos del sueño. Es tiempo de hacer algo. Es tiempo de doblar nuestras rodillas. Es tiempo de orar a Dios y pedirle, como decía el canto, salva nuestra patria. Es el tiempo de comprometernos con Dios, a ser instrumentos de oración, de intercesión por nuestros gobernantes. Es tiempo de comenzar a reflejar la luz de Cristo en nuestro estilo de vida social. Es tiempo de que usted y yo comencemos a compartir el Evangelio si no lo hemos estado haciendo. Es tiempo de darle al mundo la esperanza que necesita para el cambio que le urge experimentar. Usted y yo reconozcamos que este es el tiempo. Ya tenemos que hacer algo. ¿Qué provoca esta urgencia en el creyente? ¿Qué le provoca a usted esta condición deplorable del país en el que vivimos? El estarse quejando, el estarse lamentando, el estar con miedo,
o el comenzar a determinar en su corazón que será un instrumento de cambio. El Señor nos pide y nos recuerda, la noche está avanzada y se acerca el día. Este es el momento de cambiar. El cambio para México puede llegar ahora, pero usted y yo necesitamos ser los instrumentos. Por eso nos está desafiando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este es el momento para que usted y yo comencemos el cambio en nosotros. Desechemos las obras de las tinieblas. Saquemos todo lo malo de nuestras vidas, de nuestros hábitos, de nuestras prácticas. Saquemos las obras de las tinieblas de nuestro hogar, de nuestra familia. Y comencemos a colaborar para eliminar las obras de las tinieblas de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. El Señor nos ha dado armas espirituales y dice en 1 Corintios 10 que son armas poderosas para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos que se levantan en contra de Dios. Y ese es el ataque que está enfrentando nuestro México. Ideologías que tratan de anular a Dios y a su palabra. Usted y yo tenemos esas armas poderosas, poderosísimas en Cristo. La oración, la palabra y una vida que ilumina, una vida llena de la luz del Señor Jesucristo. El desafío en el versículo 12, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios. Sí, esas cualidades de la personalidad de Jesús viviéndose a través de nuestras vidas. Las armas de la luz, ese fruto que produce Cristo en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fruto del Espíritu que se evidencia en el trato con la familia, pero también en el trato con la comunidad. Usted y yo tenemos que vestirnos las armas de la luz y caminar en medio de un mundo lleno de tinieblas como hijos de luz. Es lo que nos dice en el versículo 13. Andemos como de día. Vivamos una vida que refleje luz y tal como lo dice el pasaje, de manera honesta, transparente. Dejemos de andar en glotonerías y borracheras, en lujurias, en lascivias, en contienda y en envidia. Hasta parece que esto fue escrito para nosotros los mexicanos. Dejemos estas prácticas. Dejemos todo eso negativo, pecaminoso, destructivo. Hagámoslo a un lado. Y como dice el último versículo, en lugar de practicar esas cosas, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vistámonos de Jesús, que Jesús sea nuestro Señor, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva a través de nosotros y salgamos a la comunidad, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. México necesita un cambio. Dios quiere cambiar a México, pero debe comenzar con usted y conmigo y con cada persona dispuesta a ser parte de este cambio. Hoy debemos salir a votar, pero tenemos que tener conciencia que no son estos gobernantes elegidos los que cambiarán el país. Somos nosotros, los mexicanos, los que habitamos aquí, los instrumentos de cambio que Dios utilizará para que México sea diferente. Una nación que tema a Dios. Este es el momento de actuar. Es lo que Dios quiere que sepamos. Es tiempo de hacer algo. ¿Está dispuesto a deshacerse de las obras de las tinieblas, vestirse del Señor Jesucristo y salir a cambiar el mundo, comenzando con su vida y con su familia? Este es el desafío para usted y para mí. Lo que estamos viviendo no solamente nos muestra que es tiempo de hacer algo. El mensaje de la palabra de Dios para un país como el nuestro también nos muestra que es tiempo de vivir una vida responsable. Es tiempo de que nuestra vida muestre una responsabilidad a los principios divinos a los ojos del mundo. Le recuerdo a partir del versículo 6, ¿qué es lo que dice el pasaje de Romanos capítulo 13? Pues por esto pagan también los tributos, porque los gobernantes son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo.
Paguen a todos los que deben. Al que tributo, denle tributo. Al que le deben impuesto, páguenle el impuesto. Al que merece respeto, denle respeto. Al que merece honra, denle honra. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, en esto se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el desafío. Ahora es tiempo de vivir una vida responsable. Si usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, si somos creyentes en Él, tenemos una gran responsabilidad de vida para lograr cambios en nuestra sociedad que lleguen a producir cambios a nivel nacional. No debemos olvidarnos de algo muy importante, una gran verdad. Usted y yo, como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, somos la luz del mundo. Yo no sé si hemos caído en cuenta con esta gran verdad. El mundo está en tinieblas. Usted y yo deberíamos iluminar este mundo en tinieblas. La otra gran verdad, usted y yo somos la sal de la tierra. Este mundo se está volviendo insípido, se está hundiendo en la putrefacción. Y usted y yo tenemos el poder de preservar, ¿se da cuenta? De salar, de dar sabor. Si usted y yo no aceptamos estas dos grandes verdades, entonces, como dice el pasaje de Mateo capítulo 5, si la sal se vuelve insípida, no sirve más para nada. Este es el momento en el que con nuestras vidas responsables debemos iluminar al mundo y preservar al mundo. El pasaje lo escribe de una manera muy clara. Paga lo que debes. No debas a nadie nada. A mí esas palabras me suenan a responsabilidad. ¿Cómo andamos en eso? Nos endeudamos con todos y dejamos de pagar. Y no solamente hablo de lo económico, porque estamos endeudados con nuestros padres porque no les hemos amado lo suficiente, no les estamos cuidando. Estamos endeudados con nuestros hijos porque no les hemos dado la atención y el cariño y el amor que necesitan. Estamos endeudados con nuestra colonia porque no limpiamos nuestra banqueta. Debemos tanto y el Señor dice, no deban a nadie nada. Usted y yo deberíamos ser el testimonio de integridad, de responsabilidad. ¿Qué tal andamos con el pago de los impuestos? La lista que nos da el Señor es que paguemos el tributo al que lo merece, el impuesto al que lo merece, el respeto, la honra, el amor. Nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios podemos iniciar una verdadera revolución, un cambio para México si viviéramos vidas responsables, ¿no le parece? Así como un poco de levadura leuda toda la masa, un mal ejemplo puede cundir en los que le rodean. Un buen ejemplo tiene el mismo poder. Podemos comenzar a influir en el núcleo de nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra iglesia, nuestros compañeros de trabajo, para que podamos vivir todos vidas responsables, para que el cambio para México llegue, no de donde todos lo están esperando, de las cúpulas del gobierno, sino de la base, del pueblo, de nosotros. Es tiempo de vivir una vida responsable, pagando los impuestos. El Señor no dice si se los merecen o no, se los debemos, porque esos impuestos permiten que podamos tener muchos servicios en la comunidad que vivimos. Necesitamos pagar los tributos, tenemos que pagar el respeto, sí, a nuestra autoridad, porque están puestos sobre nosotros para gobernarnos, y no se trata de que se lo merezcan o no, o de que se lo ganen o no. Ese tipo de personas, nuestro presidente, nuestros gobernadores, presidentes municipales, los policías, los jueces, merecen respeto. Y usted y yo se los debemos. Tenemos que vivir una vida responsable, dándole respeto a las personas, a los adultos mayores, a los mayores que nosotros, pero también hay que respetar a los jóvenes y a los niños. Esa vida respetuosa impactará a nuestra sociedad. También dice que le paguemos honra a los que merecen. Hay gente que debe ser honrada como nuestros ancianos, pero nosotros ya no honramos a nadie. Se ha perdido
todo eso, ¿se da cuenta? En México se ha perdido todo esto. Por eso esta palabra a mí me suena que está directamente escrita para usted y para mí como mexicanos. Y en este domingo 6 de junio se nos está recordando. Es tiempo de vivir una vida responsable. El cambio para México comenzará cuando cada ciudadano, cuando usted y yo comencemos a vivir vidas responsables. Y es el desafío que Dios nos está poniendo. Y si lo hacemos con el poder de Dios, ese cambio impactará nuestra comunidad y el cambio para México comenzará. ¿No es lo que usted y yo deseamos? Nuestras vidas como cristianos debería hacernos ver diferentes. Deberíamos llamar la atención, deberíamos ser bichos raros. Sí, que la gente pueda vernos y que tal vez pudieran criticarnos y señalarnos y burlarse de nosotros, pero a la postre les impactemos tanto que imiten nuestra responsabilidad, que imiten nuestra cultura. Si usted hasta este momento ha dado mal testimonio, si lo que su familia ha visto, sus vecinos, sus compañeros han visto en usted son obras de las tinieblas, es tiempo de vivir de vidas responsables. Seamos responsables ciudadanos y cambiemos nuestro entorno. El cambio para México debe iniciar en usted, debe iniciar en mí, debe iniciar en los mexicanos. Y una última cosa que encuentro en este hermoso pasaje, un desafío más. Es tiempo de vivir vidas de humildad. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto falta de humildad en nuestro México? Somos un país orgulloso. La gente en México se siente merecedora de tantas cosas y lo último que hacemos es pensar en los menos favorecidos que nosotros. Somos egoístas, somos egocéntricos. Queremos que todo se centre en nosotros. El Señor nos está desafiando para que vivamos vidas de humildad. Les recuerdo los primeros 5 versículos de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mire, ¿cómo hemos podido pasar por alto la cualidad de Jesús, que es la que más impactó mientras estuvo en la tierra y la que nos dijo que así como Él tenía, la teníamos que hacer nosotros? ¿Cómo se nos puede pasar por alto esta cualidad que tanto les repitió a sus discípulos que era muy importante? Y estoy hablando de la humildad. Qué gran problema para usted y para mí es someternos, ¿no es cierto? No es fácil. Hemos sido criados en una cultura de que te lo mereces todo y de que todos deben rendirse a ti y servirte a ti. Pero eso no es lo que el Señor espera y no es lo que México necesita. El cambio para México vendrá cuando comencemos a vivir vidas de humildad. Sometimiento y obediencia a toda autoridad, dice el Señor. Sométase toda persona, dice aquí, toda persona, los profesionistas, los ricos, los poderosos, también los humildes económicamente hablando, también los menos favorecidos. Toda persona sométase a las autoridades. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Se someten los hijos a los padres? ¿Se someten los alumnos en las clases a sus maestros? ¿Se someten los miembros de la iglesia a su pastor? ¿Se someten los ciudadanos a sus gobernantes? ¿Se someten los subordinados a sus directores, a su supervisor, a su jefe en el trabajo, a su patrón? ¿Se somete la gente a la autoridad policíaca, a la autoridad de seguridad que tenemos alrededor? No lo estamos haciendo. Nos sentimos prepotentes ante las autoridades.
y todavía más, porque estamos fallando en nuestra falta de humildad y nuestra falta de sumisión, porque no nos sometemos ni a las señales de tránsito, ¿no es verdad? Ni a las prohibiciones, ni a los reglamentos, ni a las constituciones, ni a las instituciones. Es más, si alguien nos dice no hagas esto, parece que nos están provocando para que lo hagamos. Así somos los mexicanos. Urge un cambio para México. Y el cambio vendrá cuando, además de vivir vidas responsables, también vivamos vidas llenas de humildad. Traemos la rebeldía a flor de piel y nos olvidamos de lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿No es verdad? Tal vez esta sea la parte más complicada. Ser humildes. Vivir una vida de humildad. Aprender a respetar, aprender a callar cuando debemos callar, y cuando debamos hablar, que lo hagamos con respeto, con reverencia, procurando, como dice la palabra del Señor, ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el mensaje que Dios espera que usted reciba en un domingo como este. En un domingo donde esperamos que México cambie, donde saldremos a votar para pedirle a los gobernantes que cambien a nuestro México y a nuestro país. Pero si no comienza con usted y conmigo, los gobiernos no podrán hacer nada. Comencemos a someternos. La Biblia nos dice aquí en el pasaje que leí en el versículo 1 que las autoridades han sido puestas por Dios. Es aquí donde la gente dice: ¿para qué salgo a votar si Dios va a ponerlo? Sí, pero recuerde que Dios utiliza a su pueblo para cumplir su voluntad. Él quiere que usted y yo seamos sus instrumentos de bendición. Ya elegidos los gobernantes, determinemos con humildad someternos a la autoridad. Sometámonos a nuestra constitución política, sometámonos a los reglamentos y a las prohibiciones que encontramos a nuestro alrededor, sometámonos a nuestros maestros en la escuela, a nuestros jefes en el trabajo, a nuestros padres en la casa, a nuestros líderes espirituales en la iglesia. Sometámonos sin problema, con ánimo pronto, con gusto. De nada sirve que nos quejemos, que nos rebelemos, porque aunque lográramos obtener algunas cosas, no son el cambio que México necesita. El cambio que México necesita solo puede venir de parte de Dios. Recordemos no solo que Dios establece las autoridades. Dice el versículo 2 que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Tengamos mucho cuidado. Tal vez usted y yo no podamos imaginarnos que Dios ponga gobernantes como los que de pronto nos han tocado. Pero esto fue escrito en un momento, en un tiempo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel y para el pueblo cristiano, donde los gobernantes eran autoritarios. Así que esto es atemporal, funciona en todo tiempo y ante cualquier tipo de gobierno. Porque Dios espera que desde nuestra trinchera, como ciudadanos, seamos esas pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a la luz de Cristo. Vivamos vidas de humildad y hagamos lo bueno. Vivamos haciendo lo bueno. Dejemos de hacer lo malo. Recuerde que este es el momento para nuestro país. No confiemos en que los nuevos gobernantes elegidos este domingo van a cambiar México. Confiemos en que Dios quiere cambiar a México y que quiere usarle a usted y que quiere usarme a mí. Así que está en nuestras manos. Usted y yo podemos iniciar el cambio para México. ¿Qué le parece? Si le cuesta trabajo, si le suena imposible vivir una vida de humildad, si le suena imposible vivir una vida responsable, necesita a Jesús viviendo dentro de usted. Necesita el poder de Dios para vivir en la luz, para vestirse del Señor Jesucristo, para vestirse de las armas de la luz y producir el cambio que México necesita. Venga a Jesucristo. Si usted no lo tiene, no podrá hacer nada de esto, no podrá lograr un cambio para México.
pero si se convierte al Señor Jesucristo, será un instrumento de cambio. Pídale perdón al Señor. Arrepiéntase de su vida pecaminosa. Determine dejar todas las obras de las tinieblas y pídale a Jesucristo que entre en su corazón. Pídaselo en este momento, este domingo. Y entonces tendrá todo el poder para ser un instrumento de cambio, porque es tiempo de cambiar. Y será una persona que dará testimonio, porque es tiempo de vivir vidas responsables. Y será una persona que derramará de gracia a todos los que le rodean, porque es tiempo de vivir con humildad. Así que un cambio para México llegará cuando usted y yo nos rindamos a los pies de Cristo y vivamos nuestras vidas conectados con el poder de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, si hay alguna persona que se sienta hastiada, agobiada y cansada del estilo de vida que vivimos en este país, de la inseguridad, de la corrupción y de todo lo terrible que nos rodea, yo te ruego en esta mañana, en esta tarde, danos esa pizca de fe que nos permite entregar nuestras vidas al Señor, al Todopoderoso Jesucristo, a tu Hijo nuestro Salvador, entregar nuestras vidas para que podamos convertirnos en la luz del mundo, en la sal de la tierra, y podamos ser un instrumento de cambio, el cambio para México que tanto deseamos. Ayúdanos a entender que no viene de los gobernantes, pero que si oramos por ellos, serán instrumento para bien. Permite, Señor, que hoy estas elecciones coloquen a las personas que tú has preparado para el cambio que México necesita. Pero sobre todo, levanta hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos, dispuestos a ser instrumentos de cambio para nuestro país. Señor, salva nuestra patria, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mexicano y mexicana, este día es importante, no solo porque debemos salir a votar, sino porque es el día en el que podemos tomar la decisión de ser un instrumento de Dios para el cambio que México necesita. Dios puede cambiar una nación. No sería la primera vez que lo hace. Vayamos a Dios y pidámosle que salve nuestra patria. Soy el pastor Alejandro Varela. Voy a irme a votar. Espero que usted no pierda la oportunidad de ejercer su derecho ciudadano, pero también su responsabilidad como hijo de Dios. Y espero verle el próximo domingo. Ya oraremos por los nuevos gobernantes que tenemos y espero que usted y yo podamos lograr que este mensaje llegue a más personas. Compártalo con sus conocidos. Suscríbase al canal. Apóyenos con me gusta. Señale la campanita para que se le notifique cada vez que llegue un mensaje. Y por el amor de Dios, tengamos cada domingo un encuentro con el Señor, en el que Dios nos hable hoy. El Señor le bendiga. Me voy a votar.